Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión, revisaremos ejercicios de registros catalográficos con RDA en formato MARC, empleando para ello el programa MarcEdit. Antes de comenzar de lleno, quisiera agradecer a Mauricio Aguillón, quien nos sugiere que tratemos este tema. Entonces, bueno, en atención a tu comentario, el presente video. Bueno, primera recomendación para realizar estos ejercicios es auxiliarse de la página de Marc Standards. En este caso, particular sobre lo que se refiere a bibliográfica, es decir, a registros bibliográficos en cuanto a su estructura, nos va a ayudar bastante a establecer los valores de las etiquetas y hacer una correlación con lo que podemos encontrar en códigos de catalogación, en este caso en particular, pues con RDA. Entonces, en la descripción de este video les dejaré el link para que puedan acceder a esta página y revisarla, y sería importante al momento de realizar los ejercicios siempre estarlo consultando para tener presente pues cualquier inconveniente, cualquier detalle o cualquier duda que pudiera surgir respecto al formato. Bueno, la segunda recomendación es descargar el programa MarcEdit. Igual, en la descripción de este video dejaré un link para que se pueda descargar. Es muy útil para realizar registros catalográficos en formato MARC. Nos ayuda con ciertas herramientas a establecer las estructuras de los registros. Entonces, bueno, muy útil y muy recomendable este programa. Les recomiendo que lo dejen en idioma inglés, al traducirlo al español, que en efecto se puede traducir en español, pero al traducirlo ocurren ciertos inconvenientes. Yo he notado que no se comporta igual el programa cuando lo utilizo en español que en inglés. Entonces, pues sí, sería mejor que lo pudieran utilizar en idioma inglés. Bueno, esta es la pantalla de inicio del programa MarcEdit. Como verán, bueno, hay distintas herramientas que se pueden ir utilizando y que se desprenden de este programa. En el caso particular para los ejercicios, lo que vamos a utilizar es el MarcEditor. Y bueno, antes vamos a realizar un ejercicio previo con el protocolo Z3950, que tiene que ver con obtener registros catalográficos desde otras bases de datos, desde otros catálogos. Entonces poderlos extraer y analizar desde digamos, desde la interfaz propia de MarcEditor y de MarcEdit. Entonces, bueno, vamos a ir de lleno con ese ejercicio previo, que es, bueno, como les mencionaba, importar un registro del catálogo de la LC. Entonces, bueno, para eso tenemos que dirigirnos, después de haber abierto ya el programa, a Z3950 SRU Client. Yendo ahí, vemos que, bueno, nos permite entrar a la base de datos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, a la Library of Congress, y, bueno, realizar una búsqueda dentro de la misma para poder de ahí identificar algún registro catalográfico y en algún momento, pues sí, poderlo importar a nuestro catálogo o a una catalogación que estemos realizando. Bueno, quisiera enseñarles antes que nos permite seleccionar bases de datos, seleccionar unas que ya estén o bien integrar alguna. Si tenemos, bueno, la forma de entrar mediante el protocolo Z3950, podemos entrar a algún otro catálogo y igual revisar estos registros. Para eso tendríamos que buscar en el menú de acciones Z3950 SRU Servers y, bueno, identificar bien de qué servidor es el que vamos a extraer los registros y que vamos a importar. Entonces, bueno, en este caso realicé Electronic Music como búsqueda en título y, bueno, el registro 19, lo que hice fue entrar a este registro para ver cómo es su estructura en MARC. Antes de continuar, quisiera aclararles que a mí me parece que es muy importante esto hacerlo siempre como un ejercicio previo a cualquier catalogación que hagan. Yo tengo la idea de que es como cuando se aprendió a leer y escribir. Si ustedes leen mucho, les será muy sencillo escribir porque hay ciertas reglas gramaticales, cierta estructura en las palabras que ya van a reconocer de tanto que han leído. En el caso de la catalogación me parece que ocurre algo similar. Cuando ustedes revisan muchos registros catalográficos y analizan su estructura, es más sencillo realizar registros nuevos desde cero con los conocimientos que ustedes van adquiriendo sin darse cuenta. Al estar leyendo tantos registros catalográficos, van adquiriendo lo necesario para reconocer ciertas pautas en ellos y poderlos posteriormente catalogar. Entonces, bueno, de ahí este ejercicio previo que los invito a que realicen. Con cualquier registro pueden hacerlo desde el MarcEdit y analizar cómo es su estructura y revisar también los Marc Standards y ver cómo se catalogó ese material y ver cómo lo hubieran catalogado ustedes. Creo que si ustedes tienen este ejercicio de autorreflexión y de autoanálisis y autoevaluación, les será más sencillo realizar después registros catalográficos y sentirán que ya adquirieron cierta experiencia. Entonces, bueno, regresando a nuestro ejercicio, vemos que nos permite visualizar, bueno, cómo se ve este registro desde el formato MARC y nos permite copiarlo al portapapeles y pegarlo en algún otro lado. Entonces, bueno, yo aquí lo que hice fue copiarlo en el portapapeles y me confirma que en efecto dicha copia ya se realizó
Y ahora voy a abrir el Mark Editor. Al abrir Mark Editor, bueno, como vemos es un bloc de notas muy similar al bloc de notas que tiene el sistema operativo Windows, pero este es un bloc de notas especial porque permite reconocer ciertos elementos de formato Mark o realizar más fácilmente capturas en formato Mark. Entonces, bueno, yo aquí hice simplemente la copia y como vemos, bueno, ya tengo el registro catalográfico visual, lo puedo visualizar aquí e incluso comprobar, hay una herramienta para comprobar si en cuanto al formato MARC está acorde, es decir, si no hay una etiqueta que no deba estar o que esté movida, nos va a ayudar mucho con esta parte, el análisis del registro. Entonces, bueno, este ejercicio previo se los recomiendo que realicen más de una vez incluso, que lo realicen cuantas veces les sea posible, para que se vayan identificando y familiarizando con esta estructura que tienen los registros en formato MARC, sobre todo si pueden revisar registros muy nuevos de material, pues más o menos reciente, por ahí de 2015 a la fecha, será especialmente útil porque la estructura ya está en RDA, entonces nos permite, sin saber tanto de RDA, por ejemplo, ir viendo cómo se escribieron los registros y permitirnos a su vez en algún momento a nosotros escribir los nuestros. Bueno, continuando con este ejercicio previo, la recomendación es que guarden esta información. Hay distintas maneras de guardarlos. Lo pueden compilar incluso digamos, un archivo ya reconocible en formato MARC por algún sistema integral de gestión bibliotecaria. En este caso, el, se puede realizar el guardado nada más desde el programa con la primera opción que nos da y entonces entrar nada más, editarlo y verlo y reconocerlo desde el programa MarkEdit y MarkEditor. Entonces, yo les recomendaría hacer esto para tener su repositorio de ciertos registros que les parecen, de los cuales aprendieron más o que les resultan más significativos, incluso de aquellos más complicados o de los que ustedes vayan elaborando, entonces, que vayan haciendo una especie de repositorio, de un paquetito, digamos, con los registros que ustedes tienen y consultarlos cuando les sea posible para que esto lo puedan aplicar a otros ejercicios, otros ejemplos que estén realizando ya posteriormente. Bueno, continuando con las recomendaciones que les hago, eh, aquí, por ejemplo, para capturar un libro, en el caso de los ejercicios que vamos a realizar aquí, les voy a adelantar, se va a realizar con libros, entonces, bueno, si ustedes dan en el menú File, en New, les va a dar una especie de plantilla sobre distintos tipos de materiales. En este caso, bueno, como va a ser libro, al dar clic ahí vemos que nos da una plantilla de cómo podemos capturarlo y nos ayuda bastante, la verdad. Nos da, por ejemplo, aquí la 008 con sus posiciones, digamos de una manera estándar, pero aquí nosotros, bueno, podemos irla modificando sobre los espacios que ya nos fue dando. Igual vemos que aquí con la 1XX, por ejemplo, nos la determina ya y nada más nos deja, bueno, cambiar ciertas partes, por ejemplo, cambiar esas X dependiendo cuál sea el asiento principal. Si es un autor personal, por ejemplo, cambiar esas dos X por 0 y 0 y ya nos facilita sobre todo el ir capturando cada una de ellas, nos las da, digamos, como en una especie de plantilla y va a ser más sencillo así realizar las capturas de los ejercicios que les recomiendo aquí que realicen. Entonces, bueno, espero que tengan especial atención con esto y lo tengan siempre presente cuando capturen, sobre todo para no estar memorizando etiquetas. Yo creo que no es necesario memorizarlas, más bien irles encontrando el sentido a cada una y conforme ustedes vayan capturando y encontrándoles el sentido, seguramente sin querer las estarán ya memorizando. Entonces, bueno, de ahí la importancia de que lo hagan desde esta forma para en lo que se familiarizan con la forma de cómo se captura un registro en marca. Bueno, más recomendaciones finales. Dejar el programa en inglés, lo que ya les había comentado. Llenar con cuidado y paso a paso la etiqueta 008. En la descripción de este video les dejo un link de otro video que ya realicé anteriormente sobre la etiqueta 008. Ahí la manejo más a detalle y sobre todo en libro. Entonces, bueno, si pueden revísenlo. Sería muy recomendable que lo hicieran porque yo aquí ya no me voy a detener tanto con la etiqueta 008. De hecho, la voy a revisar por encima nada más. Si ustedes ven el video que les comentaba de 008, será más fácil que puedan capturar esta etiqueta, sobre todo porque en algunos casos y para algunas personas les resulta especialmente complicado. Entonces, bueno, de ahí esta invitación, ya saben, revisen la descripción de este video. Les recomiendo también agregar las etiquetas 336, 37 y 38, ya que estas se agregaron con las RDA, se agregaron y entonces no aparecen cuando ustedes capturan el libro en la plantilla que les comentaba. Entonces solo hay que colocarla en el lugar correspondiente según el orden numérico de las etiquetas. Y esto tiene que ver, bueno, con detalles de la descripción física del material que se agregaron con RDA. Mucho tiene que ver con el formato, con el soporte. Entonces, bueno, es importante que contemplen estas etiquetas y para lo mismo, pues sí, la invitación a que las capturen manualmente ustedes en la plantilla que ya les ofrece, pues el MarkEdit. Utilizar la opción Validate Mark Records en el menú Tools de MarkEditor. Esto les permitirá saber si en cuanto a formato marca al menos está correcto su registro. Entonces,
Ya esto les va a ayudar, ya no van a tener que estar dudando tanto o revisando tanto el manual. Si ustedes dan la validación, les puede decir, por ejemplo, que en la 008 les faltó algún espacio de llenado. Entonces, si les faltó algún espacio por llenar, desde ahí lo pueden ustedes identificar. Les va a ayudar bastante, sobre todo si hay etiquetas, digamos, que no estén determinadas en el formato, indicadores que no existan, códigos de subcampo que no existan. Entonces, bueno, de ahí la importancia de esta opción y la facilidad que les va a dar para ustedes ya no tener que estar memorizando tanto y tener que una validación de cierta manera de cómo está estructurado, al menos en cuanto a formato MARC. Ya en cuanto a código de catalogación, bueno, ahí sí no les va a ayudar, pero esta validación, bueno, ya la pueden ustedes realizar de otra manera, cotejando con el código de catalogación, pero de cierta manera es bastante, pues bastante útil esta herramienta, entonces, bueno, utilícenla. Para la catalogación por tema les recomiendo usar el LSSH traducido por el LSSH en español. Entonces, bueno, sobre esto ya hablé en algún video anteriormente. Igual en la descripción de este video les dejaré un link para que puedan acceder a él. Nuevamente la recomendación es verlo primero para que entonces ustedes puedan ver cómo podrían catalogar por tema las recomendaciones de ejercicios que les pongo más adelante. E igual con clasificar en LC, les voy a dejar en la descripción del video eh, un link a otro video que ya realicé anteriormente sobre cómo pueden ustedes clasificar utilizando la clasificación LC sin tener que, bueno, comprar nada. De manera gratuita ustedes pueden tener el acceso a los PDFs del sistema de LC, de la clasificación LC. Entonces, bueno, esto les va a facilitar mucho el realizar esos ejercicios, aunque creo que los pueden realizar con cualquier sistema de clasificación que tengan ustedes a la mano y que, bueno, en el que ya tengan cierta experiencia. Entonces, bueno, yo les recomiendo en LC porque es una manera en la que no tienen que comprar material adicional y que pueden realizarlo pues de manera más sencilla. Y bueno, ¿dónde estarán los libros que vamos a catalogar? Aquí los ejercicios los vamos a ver como si fuera libro físico, aunque vamos a hacerlo con libros digitales. Esto nos va a facilitar mucho ciertas partes, porque ahorita nos conviene más familiarizarnos con la parte de libros, que es como lo que ha empezado ya a aplicarse en cuanto a RDA. Muchas unidades de información así lo han hecho. Entonces están empezando, digamos, con material que es libro, como para irse identificando. Entonces esta misma recomendación yo les hago, ahorita no meternos con material de otro tipo, sino más bien irnos con libros, entonces hacer el ejercicio imaginando que estos libros que tenemos nosotros en digitales son físicos. También pueden realizarlo como si fueran digitales, entonces bueno, yo aquí los voy a realizar como si fueran físico. Entonces bueno, tienen estas dos opciones, la recomendación es que lo hagan como si fuera un material físico. Igual, en la descripción de este video les dejo el link para esta página, que son libros que ofrece la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, de manera gratuita, mediante Open Access. Entonces, estos libros ustedes pueden descargarlos libremente y consultarlos y bueno, igual realizar ejercicios con ellos, ¿por qué no? Para catalogarlos. Entonces, bueno, también hay la recomendación de esta página, que les voy a dejar igual la descripción en este video. El primer ejercicio será de este libro. Igual les reitero, en la descripción de este video estarán los links a cada uno de los ejercicios, bueno, de los materiales que pueden utilizar para estos ejercicios. Y también al final les dejo uno que yo llamo el paquetito, el paquete con estos ejercicios, en las que vienen cómo resolví yo estos ejercicios y los libros en texto completo sobre los que se aplicaron estos registros catalográficos. Entonces también pueden descargarlo, les recomiendo que lo descarguen si quieren para no descargar los libros de manera individual, pero que no revisen todavía los ejercicios como yo los resolví, para que ustedes puedan resolverlos y luego contrastarlos. Y así, bueno, sea más completa la manera en la que ustedes realizarían estos ejercicios. Entonces, bueno, este es el primero, este es el segundo y este el tercero. Entonces, bueno, pueden entrar ustedes desde los links que les dejé ahí, descargar los libros y entonces, bueno, realizar estos ejercicios utilizando con lo que sepan, con lo poco o mucho que sepan, tanto de formato MARC como de RDA, como de listas de encabezamientos de materia o de catalogación por tema o tesauro, y lo que sepan de clasificación. Entonces, bueno, la invitación aquí es que ya realicen esos ejercicios, pausen este video, lo dejen pendiente, lo dejen ahí guardado en el historial, dejen alguna pausa en el video desde este punto. Entonces, bueno, tras esa pausa, ya después retomar entonces la solución. Entonces, los invito a que hagan pausa ahora. Bueno, ya después de haber realizado esta pausa, entonces ahora sí vamos a ver cómo resolví yo estos ejercicios y que los contrastemos. Antes, cabe la pena recordar, las RDA establecen pautas, no necesariamente hay cosas que tengan ustedes que catalogar de una manera exacta, digamos. No es como que digamos que mis ejercicios sean los absolutamente correctos ni que los que ustedes realicen lo sean. Más bien es una especie de contraste lo que vamos a hacer.
para ver cómo hubiera yo catalogado ese material, cómo lo hubieran hecho ustedes, y basándonos en ese contraste ustedes puedan enriquecer su catalogación. Entonces, bueno, ya hecho ese comentario, vayamos con el primer ejercicio, que les recuerdo era el de este libro de Nietzsche, de José María Pérez Gay. Y bueno, se puede resolver de esta manera, yo así lo hice. En la 008 les decía, ya no me detengo. De hecho, en el video, si fueron observadores, en el video que realicé sobre 008, la que analizo es justamente esta etiqueta de este registro. Entonces, si gustan, pueden ir allá para verla más detalle. Y bueno, aquí capturar el ISBN, el idioma. Aquí en esta parte, por ejemplo, mi material era en español y de origen era en español, es decir, no era una traducción. Entonces, pues únicamente llené la primera parte de esta etiqueta. Y aquí en la clasificación LC más adelante vamos a ver a detalle cómo llegué a esa clasificación. Y bueno, aquí tenemos nuestra etiqueta 100 con el autor, que es José María Pérez Gay, en el subcampo D, que son sus fechas de nacimiento y muerte, y su función, que él es autor, es el autor de esta obra. En la 245 coloqué el título propiamente dicho, con la mención de responsabilidad de nuestro autor, que es José María Pérez Gay. Este ejercicio me parece que es el más sencillo, parece familiarizando, y me parece que el que sea sencillo hace que, bueno, no entremos con tanto miedo, ¿no? A empezar a catalogar. Bueno, primera edición, acuérdense, las RDA nos dice que lo coloquemos tal cual viene en nuestra fuente. En nuestra fuente decía primera edición, entonces, bueno, aquí es colocarlo como primera edición porque nuestro recurso así viene. Aquí, si fuera con reglas de catalogación angloamericanas, nos pide abreviarlo, pero bueno, no es el caso aquí. La 260, que se refiere al lugar de publicación y distribución, en este caso, por ser libro, es publicación y distribución. Tengo que es México, la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y la Coordinación de Humanidades de esa misma institución. El año 1996, que es el año seguro de la publicación de este material, 26 páginas. Aquí coloqué XX en los centímetros, ya que, bueno, al no tener físicamente el material, no podría dar una medida del mismo. Entonces, bueno, aquí esas X serían sustituidas por el valor en centímetros de la medida del material. Y aquí nuevamente algo importante a destacar son las páginas. 26 páginas. Yo coloqué la palabra páginas porque es lo que más describe esta parte. Entonces, bueno, aquí se acordarán los que catalogaron con reglas de catalogación angloamericanas que se nos pedía abreviar. En este caso no realicé abreviatura, coloqué páginas, la palabra tal cual. Y bueno, aquí tenemos nuestras etiquetas 336, 37 y 38 que se refieren justamente a estas partes, ¿no? A las mediaciones que puede haber. En este caso, bueno, 336 que se refiere a texto, 337 que nos dice que no hay mediación, es decir, se puede leer directamente. El libro como tal no requiere un aparato adicional, se puede leer sin ningún tipo de mediación. Únicamente, bueno, es tener el libro y percibirlo mediante los sentidos directamente. Esta parte del subcampo 2 se refiere, bueno, a que se corresponde a esta parte de RDA Media y a RDA Content. Entonces, bueno, estas partes son muy exactas y muy tal cual de cómo, bueno, lo manejan las RDA. Y aquí nos dice que es un volumen. Entonces, bueno, nuevamente está ampliando la información que ya tenemos sobre la presentación física en que está nuestro material. Y tenemos la 490 que se refiere a la serie, que es Biblioteca en Ciencias y Humanidades, clásicos constructores del siglo XX. Entonces, bueno, vemos que aquí se desprendía una especie de subserie de la serie general, y bueno, aquí damos fe de ello, registrándolo en la etiqueta correspondiente, y tenemos la etiqueta 600 que se refiere al tema. En este caso, el tema es una persona, es un autor. Entonces, bueno, habría que asentarlo conforme a la RDA nuevamente nos dicen que lo hagamos, que podría ser de esta manera, ¿no? Como Nietzsche, Friedrich Wilhelm, y bueno, colocar sus fechas de nacimiento y muerte, y crítica e interpretación para dar, bueno, más idea del tema. En este caso, este libro es una revisión crítica que hace José María Pérez Gay de Friedrich Nietzsche. Entonces, bueno, de ahí el que lo haya decidido resolver de esta manera. Bueno, en cuanto a la clasificación, en clasificación LC, vemos que nos hace un envío, bueno, a este rango, y nos dice que vayamos a la tabla B a BBJ2. Revisando esta tabla vemos que, bueno, hay un apartado especial para bibliografía y memorias, que nuevamente nos manda otra tabla, que es la tabla BABJ14, y bueno, nos dice que si es obra general utilicemos este rango, que es justamente lo que yo hice en el ejercicio. Si ustedes regresan verán que, bueno, ese es como se obtuvo esa clasificación. Y bueno, vamos con el ejercicio 2, más allá del feminismo, caminos por andar. Aquí fíjense, nos pone como autora a Márgara Millán. Pero cuando nosotros ya revisamos nuestro registro, vemos que no es así. Más bien ella es la coordinadora, quien coordina, digamos, bueno, este material.
Y aquí, bueno, yo lo abordé desde otra perspectiva. Lo demás creo que no vale la pena tanto analizarlo, ya que lo analizamos en el caso anterior de Nietzsche. Únicamente les voy a destacar lo que me pareció como más interesante de esta catalogación, hasta dónde nos permitía llegar. Vemos que, bueno, aquí más bien hay un asiento por autor corporativo, que es la red de feminismos descoloniales, porque en el documento justo nos va mencionando que esta red, esta organización, fue la que realizó este documento. Lo fue realizando este libro a través de distintos escritos de las personas que integran esta organización, y bueno, las mujeres justo que lo integran fueron escribiendo, y entonces, bueno, esto se fue compilando y derivó en este material. Entonces, bueno, de ahí que el asiento principal sea este. En reglas de catalogación angloamericanas quizá hubiera sido un poco más complicado llegar hasta este punto. En cambio en RDA, bueno, nos dice que revisemos todo el documento y que según esta revisión, pues procedamos. Y justamente en ese mismo tenor, tenemos aquí el título propiamente dicho y la mención de responsabilidad, que el título propiamente dicho, bueno, es este, y aquí en la mención de responsabilidad mencionarlo tal cual viene, bueno, en nuestra fuente principal de información. Puede ser esa la recomendación, que utilicemos la fuente favorita de información, como nos lo dice la RDA, pero también las mismas RDA dentro de sus pautas nos dicen que, bueno, no necesariamente nos tenemos que limitar a esto. Y yo acudiendo a esta parte dije, bueno, entonces voy a poner a todas las personas que están involucradas como responsabilidad y que aparecen en alguna parte del documento. Entonces, bueno, eso me llevó a poner a como coordinadora a Margara Millán y a toda la lista de autoras, y por ahí hay un autor, que colaboran en la realización de este material. Esto se podía o no hacer, digamos. Esto yo diría que es más bien algo optativo, porque ustedes si revisan la fuente favorita, que fue la portada, y no lo indica, no indica esta parte. Entonces, esto viene en la tapa de adelante del libro, pero bien podríamos ponerlo, ¿no? Y sobre todo si nuestra política de catalogación así nos lo exige, ¿no? Que seamos más exhaustivos. Y las RDA finalmente, pues, son flexibles y nos lo permiten. Y bueno, de ahí que yo realicé esta larga captura de todas estas personas involucradas en la creación del material. Aquí el primera edición, por ejemplo, lo coloqué abreviado porque es como venía en nuestro recurso. Entonces, bueno, si así venía, así lo debería poner, tal cual venga. Entonces, bueno, aquí tenemos una coedición que también, bueno, señalaba la página legal de nuestro material, lo que ya les comentaba bueno, de las etiquetas 300, 3XX. Y en cuanto al tema, bueno, el feminismo en México, aquí nuevamente catalogándolo, y tenemos nuestros asientos secundarios, que son por cada uno de los colaboradores, en el orden en el que aparece, en el orden en que lo registramos en nuestra mención de responsabilidad, y eso, bueno, nos lleva a incluir a cada una de ellas, y en este caso, bueno, la coordinadora Márgara Millán, y a cada una de las autoras, y bueno, aquí al autor, que es Oscar González. Ahora, puede haber cierta controversia con el subcampo E. Yo coloqué la palabra autora porque me pareció que era la más adecuada, ya que, bueno, las personas que colaboran son mujeres en su mayoría, y sobre todo para manejar este contraste, ¿no? Entre autora y autor, aunque, bueno, las RDA nos dicen que coloquemos la palabra autor. Entonces, bueno, lo correcto, digamos, siguiendo esta pauta sería poner autor, pero también nos da esta flexibilidad, nos dice que si la lista de palabras que ahí nos mencionan no son adecuadas para describir la colaboración que hace la persona dentro del documento, nosotros podemos establecer otra que nos parezca más adecuada. Y yo, bueno, acudiendo a esta pauta, podría colocar autora en vez de autor para los casos específicos en los que sean autoras. Sobre todo pensando en lo que en el imaginario, digamos, de que, bueno, este libro sea catalogado por una agencia catalogadora con perspectiva de género, puede ser una biblioteca feminista, por ejemplo, y que ahí sí les resulta importante diferenciar cuándo es autor y cuándo es autora, cuándo es compilador, cuándo es compiladora, cuándo es coordinador, cuándo es coordinadora. De ahí que sería, bueno, muy importante, según las pautas, digamos, siguiendo esta pauta, ¿no? Que nos da esta flexibilidad, ponerlo como autora, como autor, y bueno, aquí implicaría colocar cada uno de los que se fueron describiendo en nuestra mención de responsabilidad del título propiamente dicho. Ustedes pudieron hacerlo de esta manera y de otra manera, incluso sin colocar mención de responsabilidad, ya que nuestra fuente favorita de información no viene siquiera mencionado. Podría dejarse incluso vacío o únicamente colocar el que consideremos más importante. Entonces, bueno, ahí nos da esta flexibilidad, aunque me parece que es más completo de esta manera. Bueno, ahora en cuanto a la clasificación, vemos que sí resulta un poco más compleja porque implica, bueno, ir a rangos y tablas, pero si ustedes siguen este orden, seguramente que lo siguieron, llegarán a la misma clasificación o a una muy parecida a la que yo llegué. Entonces, bueno, aquí implica irse a estos rangos de clasificación en la letra H de nuestro esquema de clasificación LC. Nos hace un envío a la tabla H9 en la que, bueno, en este caso es México, porque es feminismo en México, y nos da aquí este rango que vamos a ir agregando al número base que ya vimos anteriormente.
Y con eso, bueno, nos va a ir dando nuestra clasificación ya completa. En el caso del tercer ejercicio, que es Educación y Pandemia, una visión académica, es también bastante interesante, al igual que el anterior vemos que, bueno, aquí en la página de libros de UNAM, de Open Access, nos agrega todos estos autores. Entonces, bueno, vamos a ver yo cómo resolví este ejercicio. Y yo aquí opté por hacer lo opuesto a lo que hice en el anterior. Quise ver cómo sería no capturando a todos los autores. Entonces, bueno, aquí nuevamente, ¿no? La clasificación la veremos más adelante y bueno, estos son llenados del ISBN, aspectos que ya habíamos visto, bueno, anteriormente en otros ejercicios. Nuevamente solo mencionaré lo que me pareció más interesante y que aquí tiene que ver con la mención de responsabilidad. Yo aquí, por ejemplo, coloqué únicamente Ángel Díaz Barriga, que viene mencionado por ahí en alguna parte del documento, y coloqué entre corchetes y otros, que esta es otra parte que también las RDA permiten. Nos dice que si vemos que son demasiados autores, podemos colocar esta parte de y otros. Bueno, no se refiere exactamente a demasiados, nos dice que si son más de 3. Si son 3 los podemos colocar perfectamente, y si ya son más podemos colocar y otros, o cualquier otra palabra que nuestro idioma exprese esta idea, ¿no?, de que hay más autores, o simplemente colocarlos a todos, si consideramos dentro de nuestras políticas y dentro de la importancia que nosotros le demos, el colocarlo. Entonces, bueno, yo aquí opté por el camino, el otro camino, también para hacer este contraste, ¿no?, entre ver cómo es un registro y cómo es el otro. El anterior, el de feminismo, me parece que es más completo. Queda un poco más incompleto, aunque también es válido si acudimos a la practicidad que nos puede dar este recurso. Y bueno, más en concreto lo que nos puede dar este registro catalográfico. Si solo consideramos importante colocar a uno, pues bueno, podemos colocar al primero y colocar y otros. Incluso no colocar ninguno, ¿no? Si en la fuente favorita no viene ninguno, no colocarlo. Aquí nuevamente, bueno, la edición, lo que ya les mencionaba de las etiquetas 300. Y en cuanto a los temas, bueno, me pareció interesante este tema de aquí, que es una traducción que yo realicé del LSSH, que no venía justamente en la página que yo les recomendé. Entonces, bueno, aquí se valía que ustedes hicieran la traducción que les pareciera más adecuada, siempre acudiendo, ¿no?, y siendo uniformes en cuanto a la manera de hacerlo. Y aquí tenemos, bueno, la 700, que hace alusión a la mención de responsabilidad que ya les había mencionado en este lado, que es de Ángel Díaz Barriga. Entonces, bueno, aquí colocar su fecha de nacimiento, en este caso, solo de nacimiento porque el autor aún está vivo, y bueno, la función que él realiza de autor. Entonces, bueno, en cuanto a la clasificación, en la clasificación LC, bueno, aquí es más sencilla. Nos da, bueno, esta opción en LB, en lo que se refiere a teoría y práctica de la educación, en lo que se refiere a Computer Network y Resource, y bueno, aquí nos da exactamente, ya únicamente habrá que agregar el número de Cotter para, bueno, nuestro ítem en particular. Como ven, seguramente si ustedes lo resolvieron, muy probablemente hayan encontrado otras soluciones, otras alternativas. Y les reitero, no es que haya una que sea más adecuada que la otra. Esto va en función también de la agencia catalogadora, de sus políticas de catalogación, incluso del nivel de exhaustividad que le queramos dar al registro catalográfico. Entonces, bueno, esta es, digamos, una especie de recomendación y de ejercicios que ustedes pueden contrastar. Y les reitero, bueno, en la descripción de este video les dejé el paquete con mis ejercicios solucionados, por si ustedes los quieren revisar en Mark Editor, los pueden hacer, lo pueden abrir y verlos desde ahí. Y bueno, con esto me despido. Entonces, espero que les haya sido útil este video, que les sea relevante y que hayan podido resolver sus ejercicios y que cualquier duda la puedan resolver después analizándolos con más detalle. Entonces, me despido, los invito a que se suscriban y denle like a este video. Nos estaremos viendo entonces en el próximo video.